Saludamos nuevamente a todos, como siempre y como cada domingo, los que están ahí esperando para escuchar la palabra de Dios por medio de nuestro canal de YouTube, Sion CC. Así que queremos agradecerte enormemente. Saludamos a todos aquella iglesia de Sion que tenemos de manera virtual, que han sido de mucha bendición para nosotros. Cada semana estamos teniendo llamados o estamos teniendo conocimiento de que muchas personas están escuchando esta palabra y se ha ido viralizando, gracias a Dios, también nuestros videos, nuestras predicaciones. Y de esta manera hemos podido llegar y alcanzar a mucha gente que hoy día, en este tiempo difícil para nuestra nación y para muchas otras naciones, hemos estado entregando una palabra de esperanza. Así que bienvenida y bienvenido también al Centro Cristiano Sion, tu casa, tu iglesia, un lugar de amor, de excelencia y de verdad. Ya pronto nos vamos a estar conociendo personalmente cuando abramos las puertas de Sion, y ese lugar y ese tiempo va a ser maravilloso. Traigo una temática, traigo un tema que Dios ha estado poniendo hace un par ya de semanas atrás en mi corazón, puesto que una de las palabras que más se manifiestan o se expresan en situaciones difíciles, ya sea como una pandemia que estamos viviendo hoy día, o también en algún momento difícil de tu vida, que no precisamente, siempre digo lo mismo, tiene que ser la noticia que está hoy día en cada minuto sobre el tema del COVID-19, sino que es probable que tú también estés viviendo momentos difíciles en tu vida por muchos años, y una de las cosas que más te han dicho es que tienes que tener fe. Es más, a veces también nosotros nos autocalificamos como personas de fe y usamos el término la fe, y en la actualidad la gente habla de la fe como si fuera la más común de las expresiones. Y aunque la fe natural puede caer en esta categoría, quiero decirte que la genuina fe, que obra imposibles, es sobrenatural, y esta tiene que ser probada. Es por eso que hoy día quiero hablar sobre un tema en particular, que es cómo saber si mi fe es genuina. Es importante, porque no vaya a ser que estemos usando el término cristianos como no cristianos, creyentes como no creyentes, estemos tratando de luchar y hablar y avanzar con un concepto de la fe, creyendo también de que tenemos fe, sin saber que esa fe nunca ha pasado por un proceso de prueba para tener que garantizar que tu fe no es simplemente natural, sino que es genuina. Aquella fe que obra milagros, aquella fe que es sobrenatural y que tiene que ser probada. La verdadera fe genuina tiene que ser probada. Es por eso que quiero invitarte a esta predicación, a esta enseñanza que le he titulado Levanta el cuchillo. ¿Por qué? Porque me quiero concentrar en una historia que en muchas ocasiones quizás tú has escuchado o en las iglesias se ha predicado sobre un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Quiero enfocarme justamente en este padre de la fe, que siendo un gran hombre de Dios y teniendo una gran fe, de hecho llamado el padre de la fe, su fe tuvo que ser probada. Es por eso que quisiera hacerte en este minuto, introductoriamente, un par de preguntas. ¿Hay alguna cosa que Dios te ha dado y que tú no se la devolverías si Él te la pidiera? Te pregunto, ¿hay algo que tú entregarías voluntariamente a Dios si Él te lo pidiera? ¿Estás dispuesto y listo para que Dios ponga a prueba tu fe? Si tú dices que tienes fe, si yo digo que tengo fe, ¿estás dispuesto a que esa fe sea probada para garantizar que es verdadera? Mira, Warren Wiersbe, un siervo de Dios, un gran predicador, dijo en una ocasión lo siguiente, y te lo leo literalmente: la fe que no puede ser probada no puede ser confiada. Gran verdad. Si necesitaras, por ejemplo, una intervención quirúrgica en donde tú tuvieras que ser operado, ¿te gustaría que te operara el doctor que fue mal cirujano en la Facultad de Medicina? Yo creo que no. Escuché en una oportunidad a un paciente que iba camino al quirófano para ser operado, y el doctor que iba a realizar la operación le dijo, amigo, le dice, parece que está nervioso.
Sí, doctor, le dice él. Es que es la primera vez que me van a operar. El doctor, tratando de tranquilizarle, se acercó a él y dijo, oh, le dijo, yo sé cómo se siente, pero no se preocupe. Esta también es mi primera operación. Mire, todos queremos una fe confiable. Por eso la fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Todos necesitamos asegurarnos de una u otra forma. Por mucho que creamos, por mucho que pensemos y confiemos en las manos, por ejemplo, de un médico, pero seguro que si nos da algún indicio de inseguridades, nosotros no vamos a confiar. Necesitamos que nuestra fe también, por mucho que digamos, yo creo en ti, Señor, mucha gente por la vida va diciendo que cree en Dios, pero basta que pongamos a prueba esa fe para tener que garantizarla si es genuina o es natural, común, como muchas personas lo hacen. Es por eso que Dios también con nosotros siempre va a querer probar nuestra fe. Y de aquí es donde aparece todo un mar muchas veces de dificultades y problemas. Mire, acompáñeme al libro de Hebreos, el capítulo 11, en donde vamos a estar examinando este tema. Versículo 17 y 18 dice lo siguiente: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Esto quiere decir que Isaac era la esperanza para la descendencia de Abraham. Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos vendrían a través de Isaac. Era la promesa que tenía Abraham en su hijo. Y la Biblia nos dice que Abraham iba a ofrecer a su hijo en sacrificio a Dios. ¿Cómo podría ser esto? Dios le dice que en él iba a tener una gran descendencia y más tarde se lo está pidiendo como un sacrificio. Mire, leamos el versículo 19 que continúa diciendo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Queridos oyentes, les puedo asegurar que Dios les mandará pruebas y dificultades para ver si su fe es verdadera. Y si es verdadera, también debiera ser genuina. Dios lo va a hacer. Porque Él quiere asegurarse y garantizarse de que tu fe es genuina. La fe verdadera y genuina tiene que ser probada. Eso es lo primero dentro de las cosas que quiero contarte hoy. La fe verdadera y genuina tiene que ser probada. Tenemos las tentaciones que en la palabra griega es peirasmo, que provienen del diablo con el fin de salir reprobado e incitarnos al mal. La idea de la tentación es debilitarnos, pero también tenemos las pruebas. La palabra griega aquí es dokimazo, por lo tanto es distinto a la tentación. Hay gente que me dice, ay, pastor, estoy probado. Muchas veces lo escuché. Y yo le digo, ¿y por qué está tan probado? Es que resulta que una niña me está hablando por aquí y por allá. Resulta que me están vendiendo petróleo más barato, a la mala. Oh, estoy siendo probado. Eso no es prueba, eso es tentación. Viene del diablo, con el fin de que tú salgas reprobado y debilitarte de una u otra forma. Malas pruebas, que es dokimazo en su griego, provienen de Dios, con el fin y expectación de salir aprobados. ¿Cuál es el deseo de Dios? A diferencia de la tentación, debilitarte es hacerte más firme. Por lo tanto, parecieran ser muy cercanos, pero Dios dice su palabra también que Él no tienta a nadie, porque Dios no puede ser tentado. Cada uno es tentado por sus propias inmundicias. Pero lo que Dios hace con nosotros es probarnos. Y su palabra nos garantiza que la intención que tiene Él de probarnos es que salgamos aprobados. Cada vez que usted caiga, se debilite, eso es tentación. De seguro que está cediendo a una tentación del diablo. El diablo tienta, Dios prueba. Dios desea que tengamos una fe fuerte y pura.
Mire, acompáñeme a 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 7 dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando el Señor venga, ¿no le gustaría a usted tener una fe pura como un oro refinado? Entonces Dios va a tener que poner su fe en el fuego. ¿Para qué? Para que sea probada de tal manera que sea garantizada como una fe genuina y poder saber de que tu fe es una fe verdadera. Muchos de ustedes quizás hoy tienen su fe justamente en el fuego. Y estás sintiendo de que, qué terrible por el episodio que estoy pasando. No sé ahí cuáles son las circunstancias difíciles que estás viviendo en la vida, pero algo te quiero decir y asegurar de que si estás pasando una prueba de Dios para garantizar tu fe, tienes que estar tranquilo, porque hay una garantía: vas a salir adelante de esta situación. Te puedo asegurar que si viene de Dios y tu fe es genuina y enfocada en Dios y comienzas a dedicarte y asegurar de que Dios va a ser tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones, ese tiempo va a pasar de manera victoriosa. Yo sé que hay gente hoy día, yo sé que estás pasando quizás por un momento muy difícil, pero por muy difícil que sea, si estás siendo puesto al fuego, al rojo vivo, tu fe, quiero decirte que ese es Dios quien está probando tu fe. Dios sabe cuánto tú puedes soportar. No olvides nunca que la palabra dice: porque Él conoce tu condición y se acuerda de que somos polvo. El salmista nos recuerda diciendo de que no hay nada al azar, de que Dios nos conoce, Él te creó y Él te va a fortalecer durante todos los momentos que tú necesites ser fortalecido, pero no vas a caer. No olvides, si es prueba, serás más firme, saldrás más firme. Si es tentación, viene del diablo para debilitarte. Pero te quiero decir que si hay algo importante que Dios quiere hacer con tu vida, es tener que justamente probar tu fe, aquella que muchas veces yo he escuchado a alguien decir: no, yo creo en Dios, yo tengo fe. Lo que estamos viendo es un comentario de una historia que está en el Antiguo Testamento. Para comprender mejor esta historia que está relatada en hebreo y que la acabo de leer, debemos de ir a donde se contó y ocurrió verdaderamente esta historia. Esto está en Génesis capítulo 22. Acompáñeme. Dice así, el versículo 1 en adelante: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Le dijo Jehová: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, o sea, había que quemarlo, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó los ojos, o sea, pasaron 2 días de camino antes de llegar al lugar, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Mire, detengámonos por un momento en este versículo 5. Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham estaba seguro de que él e Isaac regresarían juntos. Dios le estaba pidiendo literalmente que sacrificara a su hijo, mas la convicción de Abraham estaba sobre la petición de Dios. Era capaz de ver más allá de lo que en ese instante Dios le estaba pidiendo. Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que son
muy fuertes, muy sorprendente para nosotros, pero nosotros en la fe tenemos que tener la capacidad que Abraham tuvo de saber de que si hay una promesa aquí, que Dios la dio, algo va a pasar, que no va a ser y no va a ocurrir lo que mi mente, mis ojos aparentemente creen que van a ocurrir. Muchas veces aquí es donde se descontrolan las personas y nos descontrolamos aquellos que decimos tener fe. ¿Por qué? Basta que Dios nos pida aquello que tanto amamos para tener que caer en un caos. Basta que Dios toque nuestra salud con el COVID-19 o algún familiar de nosotros para que nos descontrolemos y comencemos a pensar que este Dios es malo y que no va a responder y que no va a estar conmigo, que no me va a calmar, que no me va a sanar y que no va a hacer nada, y que si llega a ocurrir algo catastrófico en la vida de mi familiar o de mi vida o de mis hijos, la verdad es que esto se va a salir de control. No es así. Esta historia es increíble. Este tipo, Abraham, estaba seguro que él volvería. Lo declara él mismo. Recuerde que el nacimiento de este hijo fue de manera milagrosa. Era el hijo de la promesa. Era el hijo amado. Es como recordar el día en cuando Abraham recibió esta promesa. Abraham tenía 90 años. Su esposa, la mujer de su vida, ya había alcanzado los 80 años. De hecho, textualmente cuenta la historia de que Sara, su mujer, ya había perdido la costumbre de las mujeres. Ese es un eufemismo en las Escrituras, para tener que darnos a entender de que ella ya no se excitaba, que ella ya no reaccionaría, ya no reaccionaba por cuestión hormonal, genética, psicológica a los estímulos de su marido. Y fue por eso que ya a esa altura de la vida ella prefiere tener que decirle a su esposo, para no dejarlo sin descendencia y se cumpliera de una u otra forma la palabra de Dios, esta mujer se adelanta a los hechos y Abraham se adelanta a la promesa y toma consigo también a su sierva Agar, y ya había nacido un hijo con ella. Pero este era el hijo de la promesa. Y viene un día y se lo dice 2 ángeles que llegan a su casa. Y milagrosamente pasaron los meses y Sara, con 80 años, se embaraza. Y Abraham, en un acto sorprendente de fe, le pide a su mujer tener una relación sexual en aquella noche o en aquella tarde. Producto de ese acto nace, embaraza de Isaac, que su nombre en hebreo significa risa. Y se cumple un milagro. ¿Te puedes imaginar a los 80 años de edad, cuando ya todo se había terminado, para poder tener y vivir de una promesa que Dios le había dado? Y llega el bendito día, milagrosamente, lo que tanto le pidió a Dios en llanto años esa mujer. Y todo lo que significaba en aquellos años el quedar estéril y sin descendencia. Una mujer era maldita y era vergüenza para todas las generaciones. Y esta mujer con Abraham viven este gran milagro. Abraham sin ningún titubeo. Más tarde comienza una travesía. Y aquí usemos un poco la imaginación, por favor. La promesa, lo que tanto anhelaron y esperaron, lo que tanto le pidieron a Dios, eso que tanto un día le pidieron a Dios, hoy día Dios se lo estaba pidiendo. ¿Cómo lo haría Abraham para tener que explicarle a su hijo que tenía que liquidarlo? ¿Cómo serían esos 2 días de camino para ese Abraham con un hijo que el escriba de esta historia nos relata que lo amaba y que era el único en su corazón? ¿Cómo le explicaría a su mujer, o cómo se lo explicó cuando lo sacó de la casa? Al único hijo, a quien de manera milagrosa, quiero resaltar esta palabra, milagrosa. ¿Cómo puede ser tu trabajo? ¿Cómo puede ser algún hijo que el Señor te sanó? ¿Cómo puede ser tu auto? ¿Cómo puede ser tus rentas? ¿Cómo puede ser el negocio de tu vida? ¿Cómo puede ser
tu familia, cómo puede ser tu esposa, no sé cómo puede ser tu salud, no sé lo que hoy día, algún día alcanzaste de manera milagrosa. Nunca pensaste o pensaste algún día que ya se te acababa todas las oportunidades en la vida y clamaste a Dios y Él te lo dio, te lo prometió y te lo dio. Eso a Abraham se lo estaba pidiendo. ¿Cómo le explicaba? ¿Sería capaz de decirle en ese minuto, hijo, te tengo que matar? ¿Cómo lo recibiría ese hijo? ¿Cómo iba a entender, cómo iba a interpretar ese hijo? Cuando quizás hasta esa edad, lo único que se había hablado en la mesa de esa familia era decirle a ese hijo, hijo, tú fuiste el gran milagro de Dios. Tú fuiste la persona que tanto oramos y el Señor cumplió su palabra. ¿Sabes qué? Tú eres la gran descendencia que tendrá el pueblo hebreo. De ti saldrán multitudes, naciones benditas. Jehová nos dijo, y todas las historias, creció ese chico, conociendo esa historia de fe, esa historia de bendición. ¿Cómo más tarde este padre le decía a ese mismo hijo, hijo, te tengo que matar? ¡Qué terrible! Dios va a probar tu fe pidiéndote tu milagro. Puede ser sorprendente, puede ser increíble, pero escúcheme bien. Dios va a probar tu fe pidiéndote algo que a lo mejor te va a sorprender. Y te va a decir, no, me descolocaste aquí. Por eso es que inicialmente te preguntaba si serías capaz de entregarle a Dios alguna de tus promesas si Él te las pidiera. Por eso es que te preguntaba si estabas dispuesto o le entregarías voluntariamente a Dios, a Él algo si Él te lo pidiera. No es fácil. Dios va a probar tu fe pidiéndote tu milagro. Tú dices que tienes fe. Bien. Yo digo que tengo fe. Bien. Mira, sé de algunos pastores que hoy día encerrados en el búnker de sus casas no son capaces ni siquiera de poder recibir a alguien, a un equipo de trabajo para tener que grabar y seguir con la propagación del Evangelio. Asustados completamente, quizás porque ellos dicen tener una enfermedad crónica y si el Señor viene por ellos y se infectan con el virus, con el COVID-19, ellos pueden morir y su ministerio queda completamente muerto, dirían ellos. Yo no sé cuántos hoy día les aterra el tener que pensar si mañana se infectarían. No sé cuántos hoy día están postergando la predicación del Evangelio para tener que tener temor simplemente una infección. Y si Dios te pone a prueba y te dice, dame tu vida, entrégame tu ministerio, ¿qué le darías a Dios? Si hay algo que yo saqué de mi mente, no olviden nunca, lo hemos enseñado, el pecado no es la prevención, es la predicción. Si usted siempre está prediciendo su futuro de mala manera, eso es un pecado. Porque el que sostiene tu vida y la mía, y el que tiene promesas contigo y conmigo, se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Y de seguro que Él va a cumplir esa promesa. Yo tengo la dicha maravillosa y no me voy a quedar en la casa, porque hoy día hemos crecido una enormidad. Y tengo la maravillosa oportunidad, prudentemente, responsablemente, pero salgo de mi casa y llevo la palabra de Dios y tengo consejerías con familias que nunca antes se habían sentado con un pastor. Hoy día yo estoy en su casa, comiendo una rica once y compartiendo con ellos de manera feliz. También sigo teniendo consejerías matrimoniales. Y si alguien me pide otra consejería y si alguien me pide otra y tengo tiempo, yo voy a estar ahí. Hay algo que yo tengo claro, de que Dios es conmigo y la propagación de su evangelio se va a cumplir. Y cualquier cosa, y de algo estoy seguro, yo le decía a mi esposa, yo no me voy a morir.
Porque las promesas de Dios que tenemos están intactas de este Dios. Lo que sí sé de que Él siempre va a poner a prueba esta mi fe. Si yo me hubiese encerrado en mi casa y que pasen los días pandémicos hasta después abrir mi puerta, de verdad que nunca, yo creo, hubiese estado disfrutando como hoy día disfrutamos maravillosamente tanta gente que está llegando virtualmente a Sion. Prepárense porque se viene una etapa maravillosa en el Centro Cristiano. En los próximos días vamos a estar anunciando nuestra primera reunión virtual. A todo dar. ¿Con quiénes? Con toda la iglesia virtual. Para más tarde también unirla con nuestra iglesia, que ya tenemos Sion, que es nuestro Sion Familia, que estamos trabajando por mucho tiempo. Se viene un tiempo maravilloso. Todo esto en la pandemia. Sí, mientras algunos lloran este tiempo y nosotros empatizamos absolutamente con aquello y estamos todos los jueves en oración en Sion por todas las peticiones que tú puedas estar pasando mal, pero hay algo que no dejamos de hacer, es tener que creer en Dios, que el Evangelio de Jesucristo ni las puertas del Hades lo van a detener. Así que Dios va a probar tu fe pidiéndote tu milagro. No que renuncie a las cosas malas y equivocadas. Eso debe hacer el creyente de forma diaria. La verdad es que cuando tú llegas a Dios y comienzas a entregar tu vida a Dios, eso comienza a ser para ti y para mí un ejercicio diario. Nosotros, el que fumaba deja de fumar, el que mentía deja de mentir y comienza a dejar esas cosas malas porque son producto de la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. La santidad de Dios comienza a estar en nosotros y no, aquellas cosas no se piden. Dios no te anda diciendo, ya, ahora tiene que dejar de decir malas palabras, ahora no, tiene que dejar de mentir. Dios no anda haciendo eso para probar tu fe. Eso es producto de lo que ya creíste. Sino que renuncies a las cosas buenas. Eso es lo que está pasando aquí. Sería fácil renunciar a las cosas malas, a la mentira, al robo, a la masturbación, a la pornografía, al adulterio, a las malas palabras, al odio, al rencor. Sería fácil hacer aquello. Así le demostramos a todos que ya estamos súper bien y nuestra fe es súper grande. Pero no es eso lo que Dios está diciendo aquí. Dios le había dado a Abraham, una posesión maravillosa, su hijo. 2, Dios le había dado un programa maravilloso. Haré de ti una gran nación. 3, y también una promesa maravillosa. Lo haré. Eso Dios le había dicho. Pero ahora le está pidiendo que le devuelva todo eso. No sé si estás ahí, encontrando a un Dios completamente absurdo, como muchas veces algunos tratan de mostrarme y explicarme, como lo hizo Marción en el siglo IV, el gran hereje de la era, diciendo Dios es malo. Y trató de asegurar a muchos que Dios era malo. Como algunos también liberales que hoy día nos tratan de mostrar a un Dios antibíblico, faltos de teología, tratando de decirnos que Dios es malo y que todo esto es producto de un Dios que dice amarnos. Y mire cómo tiene al mundo llevándose a la gente. Pareciera ser absurdo muchas veces este Dios y pidiéndonos las cosas más absurdas. Y tú ahí envuelto en lágrimas y yo envuelto en lágrimas. Pero ahora Dios le está pidiendo toda esta promesa. Todo lo que le había dado, le dice, devuélvemelo. Hay cosas que renunciamos por el Señor. Pero la prueba de fe que está enfrentando Abraham no es lo que él renuncia por el Señor, sino que le devuelva las bendiciones que él mismo le había prometido y dado. Esto es distinto. Esto nos lleva a otro nivel de la fe. Este te califica a un nuevo nivel, te lleva a otro nivel de la convicción. Yo por años he crecido escuchando a cristianos convertidos, porque resulta que hoy día ya dejaron de tomar, porque ya no fuman.
Como que si ese sería el gran testimonio, que no dejo de restarle importancia, sino que te estoy anunciando algo mucho más grande, algo mucho a otro nivel, algo mucho más sobrenatural. La fe genuina no se basa en esas cuestiones tan naturales, tan básicas, porque si no has dejado de mentir, si no has dejado el adulterio y diciendo que conoces a Dios, estás en serios problemas contradictorios con la fe. Porque Dios es santo, porque Dios es puro. Si no sientes amor, si no tienes amor, no has conocido a Dios. Primera de Juan 4:8. Porque Dios es amor. Y una vez que estamos aquí y hemos recibido las bendiciones de Dios, eso que tú sabes bien que Dios te dio y tienes que ser puesto a prueba tu prueba y estás sufriendo por aquello que Dios te ha pedido, lo que más amabas en tu vida, quiero darte una buena noticia. Lo más probable que estás siendo puesto a prueba tu fe. Les haré una gran pregunta en este día. ¿Estás dispuesto a devolverle a Dios tus bendiciones? Te lo quiero volver a preguntar. ¿Estás dispuesto a devolverle a Dios tus bendiciones? Respira hondo. ¿Quieres formar la lista de esos hombres de fe? ¿Le entregarías a Dios eso que tanto amabas y por lo cual tanto te aferras hoy día? ¿Lo harías? No estoy preguntando si estás listo para renunciar a tus pecados. Te estoy preguntando si estás dispuesto a devolverle tus bendiciones, que es algo mucho más serio. Entonces, levanta el cuchillo. Yo no sé si tú, al igual que yo, en más de alguna ocasión en la vida, Dios nos pidió algo que tanto amábamos. No sé si alguna vez fuiste llevado al extremo de la vida y lo más que amabas le dijiste: ya, Señor, te lo entrego. Yo en más de una ocasión, pasé los pasillos fríos de un hospital, Ezequiel González Cortés. Y tuve que entregarle a Dios en ese minuto, para mí, lo que tanto amaba. Y mi hija. El ministerio recién comenzándolo, abrimos, inauguramos el Centro Cristiano Sion en el peor momento de nuestra vida emocional y económica. Yo no sé si tú hoy día estás pasando por una prueba tan grande de fe que te tiemblan las piernas cada vez que enfrentas y ves que eso se te va. Yo no sé si vas camino a Moriah y vas en estos 2 días con tu hijo, con lo que más amas, con el regalo de Dios, con la promesa de Dios, con el milagro de Dios, caminando y sabiendo que Dios te lo ha pedido. ¿Le entregarías a Dios aquello? ¿Le entregarías a Dios? ¿Le devolverías a Dios todas esas bendiciones? Yo a veces pienso, y mientras preparaba esta predicación, me acuerdo como si fuera ayer. Era como escuchar a Dios que me decía: Moisés, ¿me entregarías el ministerio, el Centro Cristiano Sion? ¿Me entregarías la sabiduría que yo te di? ¿Me entregarías el conocimiento? ¿Estarías dispuesto a ser el segundo y yo el primero? Muchas veces andamos por la vida sin darnos cuenta que le estamos robando la gloria a Dios. Y creemos que los ministerios, las iglesias, se sostienen por nosotros. Y me he dado cuenta que cada cierto tiempo tengo que hacer este ejercicio y decirle: Señor, te entrego todo lo que tengo.
Fue difícil un minuto tener que renunciar a la vida laboral para tener que dedicarnos en pasos de fe, en tener que darle a Dios lo que Él más nos pedía, y era servirle. Hoy día no sé, pero te invito a levantar el cuchillo. Al igual que Abraham en esta historia, llega Abraham hasta el lugar y el hijo pregunta, la pregunta más desgarradora de esta escena, de esta historia. Papá, le dice, he aquí la leña y aquí el holocausto, pero ¿dónde está el cordero?, le dice, para el sacrificio. Y ahí comienza. Algunos estudiosos dicen de las Escrituras que ahí Abraham tuvo que transformarse en un padre malo para darle sentido más tarde a que su hijo tuviese coherencia y viera que su padre sacaba un cuchillo para matarle. Y algunos estudiosos, teólogos dicen que lo más probable es que Abraham ahí comenzó, después de la pregunta, a decirle: te odio, siempre te odié, nunca te quise tener. Yo nunca quise tenerte a ti. Pero algo ahí pasó, un conflicto enorme tiene que haber ocurrido para tener que justificar el alza del cuchillo y decirle a ese hijo: ahora te tengo que liquidar, no hay cordero, no hay nada. Yo te tengo que matar porque Dios me lo ha pedido. ¿Cómo le explicamos eso a esa promesa? ¿Cómo cerramos la cortina del negocio exitoso? ¿Cómo cierro las puertas de Sión? ¿Cómo me alejo del ministerio? ¿Cómo le digo a Dios: Señor, te entrego el pastorado, un ministerio que está creciendo de manera preciosa? ¿Cómo yo me hago a un lado? ¿Cómo soy capaz de decir: ya termino los estudios? ¿Estás dispuesta a terminar tu relación con esa polola que tantos años quisiste tener? Postergarte para Dios. Yo lo he vivido en Sion con algunos chicos. Yo no sé cuál es el milagro, yo no sé cuál es la promesa, yo no sé cuál es tu gran bendición, que hoy día el Señor te la pide y te dice: dámela, dámela. ¿Tú crees que yo te la di? Bueno, pásamela. ¿Tú crees que todo en mí o en mí nada se pierde? Dámelo, devuélvemelo. Levanta el cuchillo. Levanta el cuchillo. Ahí, cuando alzó el cuchillo, Abraham, una voz del cielo dice su palabra, que un ángel habló: Abraham, Abraham, detente. Le dice: baja el cuchillo, porque ya hemos probado de que tu fe es verdadera. Volvamos a la lección de Hebreos para concluir. Capítulo 11 estábamos, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, a su promesa, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. La prueba era sobre el regalo de Dios, en lo que Dios le había dado. ¿Por qué esa prueba?, nos preguntamos. ¿Sería que Abraham estaba amando más al regalo que al dador del regalo? ¿Sería que Dios estaba ocupando el segundo lugar? ¿Será que Dios hoy día quiere pedirte lo que quizás está ocupando por culpa de aquello el segundo lugar, a pesar de que ella haya sido la bendición? Y esto es clásico, mi amigo. Muchos de nosotros le pedimos un hijo, muchos de nosotros le pedimos un trabajo, muchos de nosotros hoy día quizás le estamos pidiendo y haciendo promesa a Dios: sana a mi familia. Muchos hoy día le estamos pidiendo un milagro a Dios en cualquier área de nuestra vida. Él lo hace y sabe qué sucede después. El milagro pasa a ser más importante que el Dios que nos dio el milagro. Y apabullamos tanto ese regalo de Dios y nos abrazamos tanto, y algunos llegan osadamente a decir: es que yo no puedo dejar eso. Y nos descontrolamos. ¿Por qué? No puedo dejarlo. ¿Y quién te lo dio? ¿Está dispuesto a dejarlo con tal de reposicionar a Dios? Dios nunca aceptará el segundo lugar. Por eso es que hoy día te invito:
levanta el cuchillo. Levanta ese cuchillo y Él se va a proveer de todo lo que tú necesitas. Esta historia termina exactamente así en el libro de Génesis. Dios le pide a Abraham el regalo. Abraham accede levantando el cuchillo y liquidarlo. Pero hay algo sorprendente que el versículo 19 nos decía. De que aún Abraham dice, aún muerto, el hijo resucitaría. ¿Qué dijo Abraham con esto? Yo lo único que sé, que eso Él me lo dio. Y si Él me lo dio, esto no se va a morir. Si Él te entregó una promesa, querido amigo, hay algo que yo te puedo garantizar. Si tú le devuelves, si estás dispuesto a devolverle todo a Dios, el hijo no se va a matar, la empresa no se va a perder, el gran regalo, el gran milagro no se va a perder, porque Él lo dio. Porque Él nos lo dio. Por lo tanto, eso está garantizado, es una prueba. Y yo no voy a renunciar a creer que con mis sucias manos o con mi sucio conocimiento voy a sostener esto. No creas aquello, renuncia a todo. Aún ese milagro que tanto te he dado, hoy día yo te digo y te invito en el nombre de Jesús, levanta el cuchillo. Porque ahí es cuando va a aparecer la voz de Dios diciéndote, ya sé de que tu fe es verdadera. La palabra de Dios dice que ahí apareció enredado en la zarza un carnero y ese fue el que se proveyó para el holocausto. La palabra es textual, y se proveyó para el holocausto. El cordero simboliza la provisión. No tengas miedo, porque cuando tú le entregas todo, Él va a proveerte de todo. Si estás escuchándome ahí, yo en el nombre de Jesús te dejo esta palabra y te desafío a tener una fe genuina, no como cualquier fe, no como muchos que hablan de fe. ¿Estás pasándola mal? ¿Hay algún área en tu vida que no se logra ajustar a la lógica de Dios? Aquí está la buena noticia. Dale tus bendiciones a Dios y Él se va a proveer de todo. Nada te va a quitar. Nada te lo va a quitar. Lo que es de Dios, Él siempre lo va a cumplir. Yo te bendigo en esta hora, este día, y declaro sobre ti bendición, prosperidad, en el nombre de Jesús. Amén.